¿Cómo están, queridos jóvenes? Un gusto volver a compartir esta vez la sexta clase de la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Estamos desarrollando este curso prefacultativo. Ya estamos a la mitad, un poco más con esta clase. Espero que las clases sean de utilidad para lo que será el examen del prefacultativo. En la última clase habíamos desarrollado lo que son los principios de la interculturalidad y vamos a hacer un breve repaso para ya después ingresar al tema del día de hoy, que será sobre los modelos de interculturalidad. La última clase habíamos visto cómo se da la articulación de los principios de la interculturalidad en función de desarrollo de 4 principios y una finalidad. ¿Cuál sería el fin de la interculturalidad? Entonces, la articulación de estos 4 principios, conjuntamente la finalidad de la interculturalidad, serían las bases sobre las cuales podemos ir articulando una proyectiva de lo que podría ser la práctica de la interculturalidad. En primer lugar, el primer principio tiene que ver con el desarrollo de una hermenéutica de la sospecha, en el sentido de que si queremos proyectar y encarnar la interculturalidad en nosotros mismos, obviamente tenemos que cultivar la comprensión del mundo y sobre todo la comprensión de los demás. Pero ¿en qué medida se daría una hermenéutica de la sospecha? ¿Por qué se llama hermenéutica de la sospecha? Porque obviamente todos estamos situados a través de nuestra matriz cultural y por lo tanto nuestras perspectivas, nuestras formas de hablar, de pensar, de sentir, siempre son en función de la cultura en la cual nos hemos desarrollado. Por eso es que esta hermenéutica de la sospecha va a ser muy crítica, primero con los propios prejuicios y con el cuidado de ir generalizando esos prejuicios al resto de la humanidad. Tenemos que tomar conciencia, y aquí vamos al segundo principio de nuestra propia culturalidad, que hace que siempre nos pensemos a nosotros mismos como personas situadas en el tiempo y en el espacio en función a una determinada cultura. Y esto hace que justamente podamos aperturarnos a los demás con una mente abierta, capaz de poder comprender a los demás, relativizar nuestros prejuicios y tener la disposición de poder aprender de las otras culturas. Ahora, uno va a poder aprender de otras culturas siempre y cuando, obviamente, existan condiciones de igualdad entre culturas. Y aquí es donde aparece el tercer principio, que señala que debemos ser más perceptivos, o en todo caso ser más sensibles con las asimetrías que puedan haber entre culturas. Sabemos que estamos permeados de relaciones de poder y de dominación, y en la perspectiva intercultural, la clave está en poder determinar en qué momento se dan estas asimetrías entre culturas. Entonces tenemos que desarrollar un fino sentido de la percepción para que en la vida diaria veamos justamente cómo se dan estas asimetrías. Pero también desarrollar un pensamiento global para poder situar las diversas culturas en sus relaciones ya en la dinámica eh, entre culturas, y ahí poder determinar cuáles son esas relaciones asimétricas que siempre están presentes, ¿no? En la anterior clase hablábamos de que existe una primacía, o en todo caso ha habido una pretensión de tener la primacía por parte de la cultura eh, occidental, y por supuesto eso ameritaba un análisis en relación a cómo se da la relación entre la cultura occidental y las otras culturas. De todas formas, estos temas de cómo se dan las relaciones entre culturas ya lo habíamos visto en anteriores capítulos también, y ahí podíamos complementar esta lectura de Joseph Sterman con la lectura de Samuel Huntington,
el famoso libro El choque de las civilizaciones, donde también podemos encontrar algunas ideas muy interesantes acerca de cómo se da esta relación entre culturas, y por lo general es una relación asimétrica de relaciones de dominio y subordinación. Y finalmente el cuarto principio tenía que ver con mantener una actitud de apertura y acercamiento al otro o a la otredad, digamos a lo diferente. Y eso requiere trabajar sobre todo con una actitud crítica hacia nuestros propios prejuicios. A veces tendemos a mirar la realidad con nuestros propios prejuicios, mirar a las demás personas con nuestros propios prejuicios, y obviamente eso no contribuye mucho a desarrollar una perspectiva intercultural. El desarrollo de esta perspectiva intercultural requiere mantener abierta la mente para poder percibir justamente, primero, las diferencias que hay entre distintas culturas; segundo, comprender esas diferencias; y tercero, obviamente, tratar de aprender de las otras culturas. Entonces, tiene que haber también esa disposición en nosotros de realmente querer acercarnos a las otras culturas, no con el afán de imponer una perspectiva, no con el afán de imponer una relación de poder y dominación, sino más bien con el afán de enriquecer nuestras propias vidas a través del contacto con los diferentes, y ese contacto con los diferentes puede ser de enriquecimiento mutuo, por supuesto. Y aquí es donde viene, y ahí es donde concluía Joseph Sterman, el capítulo referido a los principios de la interculturalidad, que tenía que ver con la pregunta: ¿cuál es el fin de la interculturalidad? Y ahí claramente Sterman señala que el fin de la interculturalidad es apuntar a que nuestras culturas interactúen y caminen enriquecidas mutuamente hacia la plenitud del planeta, tanto del ser humano como de la naturaleza, en función de nuestros proyectos de utopía. Ese es el sentido, finalmente, de la interculturalidad: ayudarnos a vivir con los demás. Ese sería, en síntesis, el resumen del anterior capítulo, que tiene que ver con los principios de la interculturalidad. Bien, como habíamos señalado, ahora vamos a entrar a desarrollar el sexto capítulo del libro referido a los modelos de interculturalidad. Entonces, aquí es donde vamos a ir armando posibilidades de cómo podemos entender la interculturalidad para una mejor proyección, pero eso en función de qué modelos de interculturalidad se van desarrollando al menos en términos ideales, que son posibles de constatar su existencia en la realidad. Entonces, eso amerita una consideración acerca de qué entendemos por modelo. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo se van desarrollando los modelos de interculturalidad, que para Joseph Sterman son tres. Y obviamente, como todos los modelos suponen una abstracción de la realidad, y más bien tienen un carácter cognoscitivo. Es decir, cuando uno emplea un modelo, la idea es de que uno pueda utilizar ese modelo como un instrumento para poder comprender la realidad. Entonces ahí es donde entramos ya con este capítulo referido a los modelos de interculturalidad. Si me permiten, voy a compartir en la pantalla el capítulo correspondiente. Ahí está, modelos de interculturalidad. ¿A qué se refieren los modelos de interculturalidad? Entonces, aquí tenemos el objetivo del capítulo, que es precisar conceptualmente los diferentes modelos de interculturalidad para su posterior identificación en el uso cotidiano de estos términos. Si hay algo que caracteriza no solamente lo que es el concepto de interculturalidad, y esto fue una consideración que realizamos al inicio de nuestras clases, todo concepto, al menos
en términos de la ciencia política, todo concepto tiene que ver con que ese concepto puede expresar la realidad, pero también, sobre todo, puede indicarnos hacia dónde debería dirigirse esa realidad. Es decir, que los conceptos que se manejan en la política son conceptos que nos ayudan a observar la realidad, pero también nos ayudan a proyectar esa realidad en función de ciertos valores que vamos a proponer para transformar la realidad. Se supone que no todo lo que es la realidad nos va a gustar, o por lo menos tal vez vemos que esa realidad se torna en términos muy injustos, en fin. Y por supuesto, los conceptos que uno desarrolla políticamente, entonces también tienen que ver con el desarrollo de opciones mejores respecto de la realidad que vivimos. Esto ocurre con todos los conceptos. Es decir, y la interculturalidad tiene un componente que puede ir describiendo qué elementos de la realidad social, eh, qué elementos de esa realidad social pueden ser vistos como interculturalidad o se han desarrollado como interculturalidad, pero también nos ayuda este concepto de interculturalidad a ir proyectando, y esa es la visión, por supuesto, de Joseph Westermann. Lo importante es ya ir proyectando y encaminar este concepto de interculturalidad, primero en nuestras propias vidas y, por supuesto, a través de nuestras vidas en la convivencia social. Entonces, lo que vamos a ver es justamente esa precisión conceptual respecto de los modelos de interculturalidad. Hay diferentes puntos de vista en relación a la interculturalidad. De hecho, el mismo autor que estamos tratando, Joseph Westermann, va a ser muy preciso y obviamente nos va a hacer recuerdo de que, por ejemplo, en nuestra Constitución Política del Estado, la que se aprobó el año 2009 y que ya tiene 13 años de existencia, en esa Constitución aparece el término interculturalidad o intercultural 26 veces. Y obviamente lo que observa Joseph Westermann es que no siempre de manera coherente, y a veces, como todo concepto, eso pasa con los conceptos, a veces ese concepto puede manejarse de manera arbitraria. Esta constatación de lo que pasa en nuestra Constitución también es una constatación de lo que podía pasar y de lo que pasa en la vida cotidiana. Cuando hablamos de interculturalidad, obviamente ese concepto puede referirse a distintas formas de poder concebir la interculturalidad y distintos niveles, ¿no? Y también va permeando eso el lenguaje cotidiano, ¿no? Hablamos de educación intercultural, hablamos de comunidades interculturales. De hecho, hay un grupo que se llama Interculturales en el país. También se habla de filosofía intercultural, se habla de diálogo intercultural. Entonces, ¿qué significa lo intercultural? Entonces, siempre, como todos los conceptos, pueden estar circunscritos a diferentes puntos de vista. Cada punto de vista a veces puede hacer un uso arbitrario de ese concepto de intercultural o interculturalidad. Y bueno, como constata Sterman en la Constitución, imagínense, dentro de una Constitución que ha sido cuidadosamente elaborada, el término intercultural aparece 26 veces y a veces no de manera muy clara. Obviamente la afirmación de Joseph Sterman hay que constatarla, y sería bueno que podamos leer también nuestra Constitución desde justamente esta óptica de la interculturalidad. Bien, Joseph Sterman va a mencionar tres formas o tres modelos de hablar de interculturalidad, y que a veces, justamente porque son tres concepciones distintas de entender la interculturalidad, se van superponiendo al momento de ver cómo se maneja el concepto de interculturalidad, y no todos entienden lo mismo. Entonces, para ir precisando, Joseph Sterman nos va a hablar que hay una forma de entender la interculturalidad que la entiende como sinónimo de multiculturalismo, ¿no? O multiculturalidad. Ahorita vamos a desarrollar justamente qué consiste esa forma o ese modelo de interculturalidad.
Hay otro modelo que está ligado a un enfoque culturalista estético. Vamos a ver en qué consiste también ese modelo. Y finalmente está la interculturalidad entendida desde el enfoque crítico descolonizador, que obviamente es el que, por el cual apuesta Joseph Sterman y que hace falta justamente entender la interculturalidad en ese tercer sentido para poder desarrollar como proyecto de vida. Bien, estos serían los modelos de interculturalidad. Pero ¿a qué se refiere la palabra modelo? Entonces aquí me he permitido hacer un breve paréntesis que no está en el libro, pero que sin embargo es necesario poder reflexionar sobre lo que significa la palabra modelo, porque está igual lo mismo que pasa con interculturalidad, lo mismo ocurre con la palabra modelo, que no siempre se utiliza de manera homogénea, eh, tanto en ámbitos del mundo intelectual como en el ámbito del mundo eh, universitario. Bien, ahí tenemos estas ideas que hemos extraído de un diccionario escrito por un autor español que se llama se llama José Ferrater Mora. Él ha escrito un diccionario que se llama Diccionario de Filosofía. De ahí encontramos estas posibilidades, obviamente desde un punto de vista más epistemológico, de poder concebir qué significa modelo. En algunas circunstancias, modelo puede significar la representación de la realidad o una serie de realidades de algún proceso o serie de procesos. Entonces aquí el modelo como que representa la realidad, como muestra la gráfica, digamos, debajo de esa forma de entender el modelo. En este caso, modelo supone una forma de representar la realidad. Otras veces la palabra modelo es equivalente a la palabra teoría. Y entonces se maneja de manera indistinta la palabra modelo con la palabra teoría. Ahora, en la gráfica que ustedes tienen, obviamente a veces se puede hablar, por ejemplo, de teoría ondulatoria de la luz o modelo ondulatorio de la luz, ¿no? Es decir, concebir que la luz viaja de manera así, es decir, por ondas, ¿no? Obviamente eso puede ser concebido como una teoría o puede ser concebido como un modelo. Otra forma de entender el modelo es como una forma de explicar o un modo de explicar la realidad. Como veíamos al principio, un modelo puede representar la realidad. En esta otra concepción, el modelo sería entendido como una explicación de la realidad. En base a ciertos supuestos, por algo es modelo. Entonces el modelo hace una abstracción de los elementos que nos ayudan nos podían ayudar a explicar la realidad, y lo que hace el modelo es justamente ayudarnos a explicar esa realidad que supone trabajar con causas y efectos. Otra forma de entender el modelo es como pensar que lo que puede servir de modelo en un determinado ámbito también puede servir de modelo en otro ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces un modelo matemático que solamente puede ser utilizado para el ámbito, obviamente, de las matemáticas, también puede ser utilizado en el ámbito, digamos, de la economía o en el ámbito de las estadísticas. Entonces ahí la posible aplicación o en todo caso, porque también aquí puede entrar la analogía, un modelo, o lo que puede ocurrir en la realidad con base a lo que explica un modelo, también puede ser explicado, pues otra realidad puede ser explicada con el mismo modelo. Eso, por ejemplo, pasó con el desarrollo de la ciencia política, que ha seguido pues, durante un buen tiempo el modelo de explicación de las ciencias físicas, y obviamente al tratar de ser rigurosa, obviamente muchos han declinado de utilizar el modelo de ciencia que se aplica para las ciencias físicas para aplicarlo a la ciencia política. Entonces muchos ya no estarían muy de acuerdo en que esos modelos puedan funcionar
para la ciencia política, los modelos venidos de las ciencias físicas o naturales. Entonces aquí vemos que no solamente el estilo de modelar la realidad, sino también la forma de explicar la realidad y en algunos casos de ir procesando la investigación sobre esa realidad también pueden ser concebidas de esa forma. Finalmente, por modelo a veces se entiende el ejemplo, ¿no? Si uno quiere explicar cuál sería un país ejemplo de la corrupción, alguien podría decir, a ver, ahí podemos nombrar una serie de países que pueden servir de ejemplo o modelo. Entonces, aquí la palabra modelo se refiere no tanto a la teoría o al modelo mismo, sino más bien a la realidad. Bien. Cuando Joseph Sterman nos habla de lo que son los modelos de interculturalidad, obviamente los podemos entender en todos estos sentidos. Lo que tiene que estar claro es que en el caso de la interculturalidad, el armado que va a realizar Joseph Sterman en relación a los modelos de interculturalidad, obviamente es un armado de cómo a veces se puede confundir, o en todo caso se ha utilizado como sinónimos la palabra interculturalidad y multiculturalidad o multiculturalismo. Y esto sobre todo viene desde el ámbito de lo que son el desarrollo de la, del multiculturalismo en países como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Donde obviamente se ha ido desarrollando este concepto de multiculturalismo. Aquí interculturalidad es utilizado como sinónimo de multiculturalidad o pluriculturalidad y además se constituye en la ideología del multiculturalismo. ¿Ideología en qué sentido? En el sentido de que la ideología está para ir promoviendo modelos de sociedad, justamente, hasta para utilizar la palabra modelo, no nos olvidemos que la ideología es una proyección de la realidad, una realidad que yo quiero y pienso que es deseable. Entonces acá el multiculturalismo funciona como una ideología, una proyección de lo que sería la realidad y esa realidad es deseable. Bueno, entonces acá cuando se habla de interculturalidad en esta perspectiva, como multiculturalismo, entonces a veces se hacen afirmaciones como vivimos en un país intercultural, cuando en realidad lo que queremos decir es que es multicultural, o que se puede ver el desarrollo de una economía interculturalidad cuando en realidad, lo que vemos es un desarrollo, el desarrollo de una pluralidad de economías. Entonces, para Joseph Sterman, la interculturalidad como multiculturalismo puede ser muy engañosa y puede dar lugar a que, en vista de que son intercambiables ambos conceptos, finalmente la interculturalidad esté anclada en la perspectiva del multiculturalismo. Pensar la sociedad como una pluralidad de culturas. A esto Joseph Sterman va a criticar, va a decir, no, no, o sea, eso no puede causar, o al menos esa forma de concebir la interculturalidad como multiculturalismo, en realidad lo que hace es perder de vista la verdadera interculturalidad, que vamos a ver cuál es. ¿Qué más nos dice del multiculturalismo? Joseph Sterman. Joseph Sterman nos va a decir, bueno, el multiculturalismo es una ideología que señala justamente una postura en relación a ciertas ideas y modelos o proyección de la sociedad, donde se exalta la diversidad como tal, evidentemente, pero el multiculturalismo pierde de vista las relaciones entre culturas, que eso es lo que justamente Joseph Sterman va a echar en cara esta noción de la interculturalidad entendida como multiculturalismo. El multiculturalismo lo que hace es muy bien, hay diversidad cultural, eh, pero no le va a preocupar en esta perspectiva, según la reconstrucción de Joseph Sterman, el multiculturalismo no se va a preocupar por las relaciones entre culturas.
Entonces, como que la sociedad es concebida como una serie de estancos apartados, ¿no? Donde se habla incluso de parches, ¿no? Es decir, un parche aquí, un parche allá, pero no hay relación incluso entre parches, que se llama patchwork, es justamente eso, donde cada cultura vive en su mundo y no se comunica con otras culturas. En cambio, la interculturalidad, según Sterman, lo que va a hacer es eh, procurar la articulación entre diversas culturas, cosa que no hace el multiculturalismo. Cuando en Europa, y aquí Joseph Sterman va a ir desarrollando ya de manera particular cómo se concibe la interculturalidad, tanto en Europa como en América Latina, en el caso de Europa, eh, lo que se ha tratado de hacer es promover las políticas multiculturales que daban respuesta al desafío de qué vamos a hacer con las minorías étnicas que vienen, digamos, sobre todo del África. Y bueno, esas minorías étnicas y religiosas, ¿cómo van a ser tratadas? Entonces, aquí la multiculturalidad adquiere la forma de políticas de multiculturalidad, es decir, cómo tratar la diversidad de los diferentes, pero en aras de mantenerlos ahí. O sea, ¿no? Ese ha sido eh, la postura, o en todo caso las políticas multiculturales. ¿Cómo hacemos para que veamos esa diversidad de las personas que llegan a Europa, eh, pero siempre y cuando no afecten a la cultura dominante, ¿no? El famoso mainstream. Entonces, de eso se trata cuando Joseph Stelman habla de las políticas de multiculturalidad que se han aplicado en Europa. A veces puede implicar medidas para fomentar la interculturalidad, cuando se trata de fomentar o implantar una educación que busca poner en contacto eh, personas de diferentes identidades culturales. A veces puede significar eso. Eh, Aquí se trata de evitar problemas de discriminación racial, exclusión, xenofobia, llamando a la tolerancia, ¿no? Porque ese va a ser un principio desarrollado sobre todo por las políticas, según Sterman, liberales. Van a privilegiar mucho este valor de la tolerancia, ya. Lo que hay que hacer es tolerar al otro, ¿no? Eh, Joseph Sterman no va a estar, no le gusta el concepto de tolerancia, ¿no? Porque obviamente lo ve muy circunscrito al hecho de que obviamente el discurso de la tolerancia, si bien es importante para Sterman, eso refleja más una actitud multicultural que intercultural. Yo lo respeto al otro, pero no me meto con el otro. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? De esta forma de concebir la tolerancia. Entonces, toleramos, pero no nos interesa entrar en contacto con el otro. Esa es la idea fundamental en esta perspectiva. En el caso de América Latina, lo que se ha hecho bajo la perspectiva del multiculturalismo, o en todo caso bajo la perspectiva de la interculturalidad entendida como multiculturalismo, o multiculturalismo entendido como interculturalidad, lo que se ha tratado de hacer es reducir la interculturalidad a lo que es la educación bilingüe. Por lo general es el idioma castellano junto con otro idioma que puede ser muy local, ¿no? Y a eso se ha llamado educación intercultural. Entonces, según la perspectiva de Sterman, bueno, y no solamente él, porque hay varias personas que van a compartir esta visión de Joseph Sterman. Claro, esto es muy reductivo. Reducir la interculturalidad a una educación bilingüe, o sea, está bien como un primer paso, pero no necesariamente significa que, ¿no? O sea, que la educación bilingüe tiene que ver mucho con la interculturalidad, sí, pero no es suficiente para que sea intercultural. Entonces, puede darse el caso de que la formación de dos lenguas se dé de forma paralela, pero se la hace como si se tratara de dos mundos completamente o dos universos culturales distintos, aislados, eh,
En este caso, basta concebir esas dos lenguas como diferentes y que nada tienen que ver una con otra para justamente eh, mostrar que esto está permeado de multiculturalismo, no de interculturalidad, ¿no? Esa es la perspectiva de Sternberg. En Bolivia, ¿cómo se ha dado este tema de la interculturalidad entendida como multiculturalismo? Y vuelvo a reiterar, o el multiculturalismo entendido como interculturalidad. A fines del siglo pasado, estamos hablando de los años 90 del siglo XX, al finalizar, bueno, seguramente muchos de ustedes eh, no nacieron todavía. Por el cálculo que puedo hacer, se supone que ustedes han nacido ya en este siglo XX, pero lo que se hizo en Bolivia el año 94, por ejemplo, hubo una serie de modificaciones a la Constitución. Eh, lo que se declaró en esa Constitución es que Bolivia es un país libre, independiente, soberano, multiétnico y pluricultural. Entonces, con las movilizaciones que hubieron en los años 90 del siglo pasado, sobre todo de los indígenas de tierras bajas, eh, lo que se hizo fue, ya muy bien, vamos a declarar a Bolivia como justamente multiétnica, como un país multiétnico y pluricultural. Entonces aquí se aceptaba, y eso fue un gran avance, digamos, para lo que fue el desarrollo constitucional de todo el siglo XX en Bolivia. Claro, recién a fines del siglo XX, obviamente, como diríamos, Bolivia como que toma conciencia de que obviamente es una sociedad pluricultural, ¿no? Entonces, y eso se expresa en ese reconocimiento que se hace en la Constitución de 1994, lo que supuso un gran avance para eso. Pero ya para la Constitución del año 2009, eh, claro, se cambia el discurso pluricultural por el tema de la interculturalidad. Y en la Constitución, o nueva Constitución, que es la del 2009, en el artículo primero, ustedes pueden leer que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Entonces, aquí es donde aparece la palabra interculturalidad por primera vez, ¿no? Es decir, que a fines del siglo pasado aparece lo pluricultural y lo que se da a inicios del siglo XXI aparece lo intercultural. Ese es el cambio, digamos, ¿no? Bolivia termina el siglo pasado con una forma de concebirse a sí misma, que es pluricultural, y a partir de este siglo, a principios de este siglo XXI, ya se toma mayor conciencia de lo que podía ser la interculturalidad, pero obviamente siempre bajo el esquema de lo que ha sido el predominio de esta forma de concebir la interculturalidad como multiculturalismo. Bien, hasta ahí el primer modelo. Eh, Sin embargo, hay que ver el segundo modelo. Si el primer modelo estaba concebido bajo la premisa de eh, el régimen, o en todo caso, vamos a decirlo, el predominio de la ideología neoliberal, que concebía justamente la interculturalidad como multiculturalidad, también aparecen este otro modelo de la interculturalidad, pero como enfoque culturalista estético, que es un enfoque que sobre todo viene de la antropología. Entonces, lo que se llama la antropología cultural o la etnología y la filosofía comparativa. Entonces, eh, dentro de lo que es el pensamiento, el desarrollo del pensamiento del, del siglo pasado, lo que va de este siglo, hay una corriente que es la corriente postmoderna, que ha sido desarrollada en Europa y en Estados Unidos. Y claro, esta corriente en realidad ha sido muy crítica, incluso con los mismos supuestos sobre los cuales se ha movido
la propia modernidad y los pensadores modernos. Por eso se llaman posmodernos, es decir, que van más allá de la modernidad y además son críticos. Pero incluso así, Joseph Sterman va a criticar a esta variante de la posmodernidad porque va a concebir a las culturas como entidades relativamente autónomas y cerradas. Entonces, como que, claro, hay una cierta propensión a concebir la cultura como algo esencial, ¿no? Que deviene, digamos, que siempre ha estado ahí y por eso se trata de una definición esencialista, donde la supuestamente determinada cultura tendría una esencia cuando en realidad no hay. Habíamos visto que las culturas van cambiando permanentemente, pero el riesgo, yo no comparto mucho que, digamos, los posmodernos hayan planteado esto, pero nuestro autor, Joseph Sterman, eh, lo que sí va a hacer es colocar énfasis en esa posibilidad que, puede ser, que nos puede hacer perder de vista el hecho de lo que tendría que ser una cultura. Una cultura es algo dinámico que, que cambia constantemente. Pero cuando nosotros concebimos, a partir de estas definiciones antropológicas, la cultura como algo cerrado, como que tiene cierta naturaleza, que siempre ha estado ahí, entonces eso es pensar que, o eso es darle un tono esencialista a la cultura o las culturas. Porque se va a tender a concebir cada cultura como algo que permanece en el tiempo y que no va a cambiar. Entonces hay una concepción estática de la cultura, ¿no? Y entonces ahí esta concepción esencialista que viene de la antropología respecto a las culturas, entonces nos mostrarían las características de determinado tipo cultural en un sentido muy restringido, sobre todo que se va a enfocar en lo que es la música, la literatura, la filosofía, las religiones, es decir, todas las producciones eh, artísticas, literarias, eh, religiosas de determinada cultura. Y ahí es donde se va a centrar, es decir, mmm, yo muestro mi cultura, digamos, en la medida en que tengo esta música, yo muestro mi cultura en la medida en que tengo esta literatura, yo muestro mi cultura en la medida en que tengo esta religión o esta filosofía, digamos. Cosa que, según Joseph Sterman, eh, nos va a direccionar a un enfoque muy cerrado de lo que es la cultura. Entonces, la interculturalidad, entendida como enfoque culturalista estético, claro, va a tender a cerrarse, digamos, y a naturalizar las culturas, y hacernos ver como que la cultura es algo que deviene de manera natural y que tiene una esencia. Cosa que para Joseph Sterman no está bien pensar así, pero sin embargo lo coloca en el desarrollo para que tomemos conciencia de en qué consiste este modelo eh, de interculturalidad como enfoque culturalista estético. Eh, Hasta aquí eh, compartiría nuestra primera parte de esta clase. En la segunda parte vamos a desarrollar este enfoque culturalista y finalmente vamos a desarrollar el modelo del enfoque interculturalidad, intercultural, que es crítico y además descolonizador, que es la opción por la cual opta Joseph Sterman. Entonces, hasta aquí la primera parte de nuestra clase. Nos veríamos en unos minutos más para la segunda parte de esta clase, que es la sexta de todo nuestro curso prefacultativo. Muchísimas gracias.